yo pensaba que después de los sufrimientos y las pérdidas, mientras vamos acomodando el cuerpo en función de lo que nos ha pasado, ¿qué es lo que queremos? Después que pasó todo ese viento, después que pasó todo ese problema, después que pasó toda esa dificultad, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué les parece? Alguien que me conteste. Cri. Tranquilidad. Que pase. Por lo menos. Y me acordaba del pasaje de cuando Elías le toca enfrentarse a los profetas de Baal y se enfrenta a los profetas de Baal y en alguna medida sale victorioso de ahí. Pero ni bien sale victorioso de ahí, que es un tema bastante estresante para Elías, se entera que andan buscando la cabeza de él, ¿no? Que lo quieren matar. Y dispara para una cueva. Y ahí Dios se esconde en la cueva y Dios le habla. Y le dice, Elías, venite para afuera. Dice. Venite para afuera que tenemos que conversar. Porque esto de estar escondido ahí no es buena cosa. No es buena cosa estar escondido. Y sale Elías, obedece Elías a Dios ahí medio regañadientes, y dice que Dios pasa en un viento que rompe todo. Pero Dios no está en el viento. O por lo menos Elías no lo ve. En ese fenómeno del viento. Y Dios pasa en un terremoto y Dios no está en el terremoto. O por lo menos Elías no lo ve. Y esto va de mi cuenta, de que Dios no lo ve. Y Dios pasa en el fuego y Elías tampoco lo ve. Digo, porque en medio de la tormenta uno no ve cosas. Por esto que decíamos, cuando uno está en el medio del baile, en el medio del inconveniente, en el medio del inconveniente que nos toque, ¿no? De salud, económico, familiar, yo qué sé. Todos están contra mí. Pero después hay un silbido apacible y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y yo acá muy no sé cómo decirlo, pero ¿qué haces aquí, Mario? Y caliento banco. Porque Elías estaba ahí aguantándose a ver cómo podía salir de la situación de que querían. Entonces estoy bien acá, estoy tranquilo, estoy calentando el banco un poco. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Emaús? Me dirán ustedes. Vamos a Lucas 24:13. ¿Está por ahí? Y aquí, dos de ellos se refieren a dos de los profetas, de los apóstoles, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios. Yo busqué cuál es la distancia de un estadio y son unos 185 metros, dice, y multipliqué
Y 60 por 185 da unos 11 kilómetros más o menos. Sí, más o menos. 10, 11 kilómetros. A 11 kilómetros de Jerusalén. 10, 11 kilómetros de Jerusalén. Imaginémonos 10 kilómetros para conversar. Hay para conversar un ratito. Por lo menos aquellos que conversan mucho tienen para conversar un rato. Tal vez aquellos que conversamos poco. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que les habían acontecido. Y evidentemente estaban un poco como en la situación de Elías, ¿no? Estaban bastante desorientados porque había mucho desorden, había mucho viento, había habido muchos inconvenientes y aclarar los pensamientos en ese momento de todos estos acontecimientos que había pasado con Jesús no era fácil, no era fácil. Había mucho desorden. Versículo 15. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, había un terremoto ahí entre ellos, ¿no? Había, pensando en lo que le había pasado a Elías, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y como Elías no vio en el viento a Dios, y como Elías no vio en el terremoto a Dios, estos dos discípulos del Señor tampoco podían ver a Jesús. Iban caminando con Él y no lo podían ver. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. En el fuego tampoco Elías vio a Dios. Y yo no sé si han pasado por fuego, por terremoto o por viento. Por viento yo he pasado, ¿no? Me acuerdo cuando niño se nos voló el techo de la casa y me acuerdo a mi padre estar colgado de los tirantes tratando de que no se volara el otro. Y no es fácil cuando uno está en el medio de la tormenta. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofás, que para mí Cleofás era un nombre femenino, y en algún momento busqué algo en San Google, porque está el sexto evangelio, el quinto evangelio de San Google, ¿vieron? Y dicen que es un nombre femenino, pero no sé, búsquenlo después ustedes más tranquilos y verán si es femenino o no es femenino, porque hay una tal María de Cleofás. ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y me parece que hay veces que nosotros en el medio de la tormenta nos olvidamos de las cosas importantes. Me parece que hoy es muy importante lo que nos está pasando en lo futbolístico, ¿no? Empataron el clásico, Nacional ganó anoche, hoy juega Peñarol, Peñarol perdió en Rosario, allá en Argentina, y es todo un drama, y eso es muy importante, extremadamente importante. Pero nos olvidamos de las cosas importantes que nos están pasando a nosotros como personas. Entonces nos trasladamos a otros lugares como para salirnos del centro del asunto. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel,
y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Pero eso pasó 10 kilómetros atrás y ellos se iban del lugar. Porque uno cuando tiene inconvenientes intenta huir. ¿Y a dónde iban? ¿A dónde se dirigían? A un lugar cómodo, a Emaús, que lo busqué en el Quinto Evangelio, y Emaús quiere decir primavera templada. Después del invierno uno pretende después del invierno, después de los problemas, uno que pretende que llegue la primavera, que barra todo este baile que tenemos acá entre nosotros y que se venga el calorcito para empezar a ir a la playa. Bueno, ellos iban rumbo a la primavera templada. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, unas mujeres, ni siquiera consideran a estas mujeres como alguien importante, dicen unas mujeres. Las que antes del día fueron al sepulcro y están contando que el sepulcro estaba vacío, no le creyeron a las mujeres. No les creyeron. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles quienes les dijeron que él vive. Lo cuentan como algo sin importancia, lo que estas mujeres cuentan. Y fueron algunos de los nuestros, porque ya hay que ir a corroborar un poco aquello. Algunos creyentes somos así, somos como Tomás. Todo el mundo a Tomás le tiene un poco de recelo porque Tomás dijo, si no veo, no creo. Pero algunos, en el versículo 24, dice, y fueron algunos de los nuestros, porque somos los importantes, nosotros somos los importantes, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. No les creo. Tampoco. O sea que, insisto, hemos escuchado predicar o compartir algunas cosas de Tomás, pero aunque uno de los nuestros o alguno de los nuestros fueron al sepulcro, tampoco le creemos. Tampoco le creemos. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús hace mención en este pasaje de los que los profetas venían diciendo de la salvación. Está en Isaías, ya está en el Génesis 3:15, creo que habla algo de quién iba a ser el Redentor, pero no creyeron. De hecho, en algún momento Jesús le dice, a los profetas y a la ley tienen, pero no le creen. O sea que el relato del Nuevo Testamento, en alguna medida y en toda la medida, se sostiene por la base del Antiguo Testamento. Ya nos venían anunciando cómo se iban a desarrollar los hechos. No solo somos insensatos, estamos interesados en otras cosas. El verso 32, después volvemos al verso 26, el verso 32 dice, y se decían uno el otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablabas en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Se preguntan, ¿en qué estábamos pensando mientras Jesús camina con nosotros? ¿En qué seguimos poniendo nuestras pilas
mientras Jesús camina con nosotros. En lo importante que va a ser la Copa América este año, que si la gana Argentina va a tener 16 y nosotros 15. En lo importante que seguirá siendo si pasamos a la próxima fase de la Copa Libertadores. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y se vuelve a perder de la vista de ellos. Porque solo vemos a Jesús o a Dios, o tenemos conciencia del Espíritu Santo cuando el techo se nos vuela. Yo recuerdo, ya les digo, a mi padre colgado de uno de los tirantes y tendría 7 años, 8 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí uno se acuerda de todos los inconvenientes que tiene. Pero mientras la cosa va, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras él caminaba con nosotros? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Y aquí otra vez, como apareció a Simón Pedro, es importante que le haya aparecido a Simón Pedro. Simón Pedro que, no sé si esto es una semana o después, o en la semana había negado 3 veces a Jesús, pero como Simón estaba en el candelero y estaba atrás de todo, era importante que él se hubiese aparecido a Simón. A mí también se me puede aparecer, a mí también me puede hablar. Que a veces me hago el tonto, sí, porque es más fácil. Que lo haga aquel hermano que tiene buenas capacidades, tiene buena presencia y le han dado la autoridad. Pero hay cosas que tengo que hacer yo. Esto era un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Pero el versículo 49, si lo podés poner, de este mismo pasaje, como a mí también se me puede aparecer. Versículo 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde el poder de lo alto. No vayan sin el poder de lo alto. ¿Por qué? Porque nos puede pasar, como ya hemos comentado en otras oportunidades, que nos larguen desnudos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No se metan en lugares sin la presencia de Dios. Había unos vivos ahí que querían hacer negocio con el Evangelio y se metieron en un lugar que no les correspondía. Y dice que los demonios los largaron desnudos a la calle. Un espectáculo risueño, pero está en el relato, en hecho. De Dios siempre tenemos que esperar algo más, pero algo mejor. Ayer le enseñábamos a los niños
una canción, me dice Melba el viernes, dice, prepárate alguna canción, dice, que no sean las de siempre. Porque allá, si no cantamos Por la sombra de Pedro, Jacobo y Juan, y el hombre de Galilea, no existimos. Siempre cantamos eso. Entonces yo me acordé de una canción que dice, Dios tiene algo mejor para ti. Si puedes creer, podrás recibir lo mejor que tiene mi Dios para ti. Y cantamos eso y se lo explicamos y los gurises atendían. Ojalá que esta mañana nosotros podamos decir o podamos creer que Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero pensemos en este versículo 49. Que Dios nos envía la promesa para hacer grandes cosas, no para nosotros, sino para Dios. Entonces en esta mañana, que Dios nos permita que nuestro corazón arda por aquellas cosas que importan, por aquellas cosas que nos son necesarias para este tiempo. Y que Dios nos ayude a creer que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Pongámonos en pie y vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por aquellos inconvenientes que estamos pasando. Te agradecemos para que ellos nos puedan permitir crecer. Te agradecemos porque todos en alguna medida vamos en busca de Emaús, a un lugar tranquilo, a una primavera templada, que es lo que todos queremos. Pero que por sobre todas las cosas siga ardiendo en nosotros eso que tú un día nos compartiste a cada uno de nosotros. En tu nombre te pedimos todas las cosas sabiendo que tú puedes hacer aquello mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y creemos. Y que podamos decir, dame una doble porción de tu Espíritu, como pidió Eliseo. Dice que Eliseo pidió una doble porción del Espíritu que tenía Elías. Y según aquellos que estudian la Biblia, dice que Eliseo hizo el doble de cosas de que había hecho Elías. Bendícenos en esta mañana y redobla nuestro espíritu y redobla nuestras fuerzas para que tu palabra sea cumplida en tu nombre, Jesús.